La Santísima Virgen, como reina de los profetas, advirtió hace ya tiempo que en esta época serían tiempos de muchísima confusión, tanto en el mundo como en la Iglesia. Quiero aprovechar este video en este año de inicio 2024 para desear a todos ustedes un año lleno de amor perfecto y de paz eterna, que solo se encuentran en Dios. Que los deseos de Dios nuestro Señor se hagan realidad en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Es lo que deseo para cada uno de ustedes y hago votos para ello. En las últimas semanas han ocurrido una serie de acontecimientos, algunos de orden natural, militar, político, pero el que más ha llamado la atención, desde luego, ha sido en el ámbito eclesial con la declaración Fiducia Supplicans emitida por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Víctor Manuel Fernández, el pasado 18 de diciembre del año 2023. Quisiera primero hacer un pequeño preámbulo, luego voy a hablar brevemente sobre el contenido de esta declaración, las consecuencias y lo que tenemos que hacer. Fue hasta en los años, la segunda parte de la década de los 60, en 68, cuando empieza a darse la revolución sexual. Empieza a tomar fuerza el tema de la práctica homosexual, prácticamente respecto a este tema. Por tanto, el cardenal Seppers, prefecto entonces de la Doctrina para la Fe, en diciembre 29 de 1975 emite un documento donde deja en claro que este tipo de actos están privados de su ordenación esencial y fundamental, que son intrínsecamente desordenados y que no pueden tener ningún tipo de aprobación. Posteriormente, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2357 del año 1992, la Iglesia vuelve a reafirmar la postura sobre este tipo de actos homosexuales, en la que ratifica que son intrínsecamente desordenados y que no puede haber, desde luego, ningún tipo de aprobación, y esto fundamentado en lo que es la doctrina perenne de la Iglesia, de los padres y doctores de la Iglesia, y desde luego en la Sagrada Escritura, como lo menciona el libro del Génesis, en la parte conducente, en el Levítico, en el profeta Isaías, y también en las cartas de Pablo a Timoteo y a Corintios, donde queda claramente que está reprobado y no tiene ningún tipo de aprobación por parte del cielo. Y esto fue lo que dio motivo al castigo en Sodoma y Gomorra, dicho entre otras cosas. Y luego llega el año 1992 y el Parlamento Europeo, 94 para ser preciso, el Parlamento Europeo empieza a pedirle a las diferentes legislaturas que homologuen la relación homosexual con lo que es la relación heterosexual, o sea, que las asimilen en cuanto a derechos y obligaciones. Entonces el Papa, oportunamente, Juan Pablo II, en ese mismo año 1994, en su encíclica Veritatis Splendor, establece que no puede haber ningún tipo de aprobación jurídica en este tipo de prácticas o de relaciones de un mismo sexo, pretendiendo darle los mismos derechos y obligaciones a una relación heterosexual. Hasta el año 2020, con motivo del sínodo alemán, estos obispos empiezan a pedirle a Roma
que sancione y autorice la bendición no solo a las parejas que practican la homosexualidad, sino también a todo tipo de relaciones y parejas irregulares que se llaman, que son aquellas de facto, que viven como si estuvieran casados con o sin hijos, pero que finalmente no tienen ningún sacramento de por medio, o aquellas personas que tienen ya segundas nupcias, que se divorciaron por lo civil, que estuvieron casados por la iglesia anteriormente, que sin embargo viven como si estuvieran casados. Entonces, motivo de esto, hay una consulta, una duda, una dubia de algunos cardenales al Papa en el año 2021, y el entonces cardenal Ladaria, el prefecto entonces de la Doctrina para la Fe, claramente resuelve este asunto en forma negativa. Es decir, no se puede dar este tipo de bendiciones ni a las parejas homosexuales, ni tampoco a las parejas irregulares. Entonces, así están las cosas hasta el año 2021, hasta que en el año 2023, 8 días antes de la Navidad, el actual prefecto de la Doctrina para la Fe, Monseñor Víctor Manuel Fernández, emite una declaración que, por cierto, llama la atención, porque no había habido una declaración en forma jurídica como esta desde el año 2000, cuando en agosto del 2000 el prefecto, el cardenal Ratzinger, emitió una declaración denominada Dominus Jesus, que hablaba sobre la salvación, el acceso a la salvación de las almas que no son cristianas o no son católicas. Desde entonces a la fecha no había habido una declaración de esta naturaleza. Y entonces llama la atención en la época de Navidad que venga a establecerse una declaración donde el cardenal, cubriendo las formas en apariencia, pero no en la doctrina, determina en un documento de 45 puntos que sí se puede dar la bendición a las parejas que viven en unión irregular o de práctica homosexual. Hay que establecer, en primer lugar, que la bendición viene de parte de un ministro de la iglesia. Desde luego los padres también nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, pero tiene otra connotación muy distinta a la de un ministro de la iglesia que lo hace a nombre de la iglesia. Entonces ya el mismo Dios Padre, cuando crea el mundo en 6 días y crea al hombre, ve que es bueno y lo bendice. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, cuando la mujer le hace caso a la serpiente y luego el hombre le hace caso a la mujer, Dios maldice tanto a la serpiente como maldice a la mujer, como maldice al hombre. Simplemente recordemos que en el Evangelio esa maldición a la higuera porque no da frutos, para que ya no vuelva a dar frutos. O sea, cuando se sale uno del plan de Dios, del orden de Dios, pues no puede haber bendición que venga del cielo. Entonces, esta declaración del prefecto pues resulta ser muy lamentable y contradictoria en sí misma. Primero porque va en contra de lo que ya se había dicho 2 años antes en el responsum de esta dubia en el año 2021, donde se afirmaba que no era posible dar ese tipo de bendiciones, y ahora viene a contradecir, y para evitar esa aparente contradicción, pues se establece una terminología en cuanto a bendiciones distintas en litúrgica, rituales y las que están fuera de la liturgia o de los sacramentos. Pero esto es un juego de palabras confuso, porque en realidad, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1671 deja claramente establecido que toda bendición es un sacramental. Entonces, el contenido de esta declaración, en primer lugar, no hay una consulta ni a los obispos, ni al Colegio de Cardenales, ni a los teólogos para poderse allegar de información que pueda resultar en una declaración asertiva. En segundo lugar, la declaración tampoco tiene ningún fundamento, como así lo es, ni bíblico, ni escriturístico, ni de los padres, ni de los autores de la iglesia, ni del magisterio. Y llama la atención que de todas las citas bíblicas, citas bibliográficas que hay en esta declaración, solamente se hace referencia
al magisterio de Francisco, a una homilía de Benedicto XVI y algún documento sobre liturgia y pastoral. Pero fuera de eso, no hay, desde luego, ninguna argumentación para llegar a la conclusión a la que llega el cardenal. Entonces, es contradictoria porque, por un lado, quiere ratificar y convalidar lo que es el matrimonio católico, pero por otro lado dice que sí se puede dar la bendición a uniones o parejas que practican un mismo sexo o irregulares. Y esto no puede ser así, porque Dios no puede bendecir el pecado. O sea, cualquier persona, hija de Dios, es sujeta de una bendición. De hecho, un sacerdote, después de la Santa Misa, da la bendición final en la que hay gente que vive en gracia y gente que no vive en gracia. Entonces, ¿se puede dar la bendición a cualquier persona? Sí, incluso personas que vivan en esta práctica irregular o la práctica homosexual, si es de la forma individual, sí se le puede dar la bendición. Pero no se puede dar la bendición a una relación que de suyo intrínsecamente es desordenada y pecaminosa, porque Dios no puede bendecir el pecado. Entonces, esta es la realidad que estamos enfrentando y que ha traído lastimosamente una división enorme dentro de la Iglesia y que ha hecho que conferencias episcopales, sobre todo africanas, ya hay más de 20, 25, asimismo otros tantos cardenales, más de 25, pues se han manifestado en contra de esta declaración, también diócesis, sacerdotes, desde luego fieles, en que se dan cuenta que este contenido de declaración no es cónsono con la doctrina de la Iglesia. Recientemente ha habido una nueva aclaración del prefecto donde llama la atención porque dice que los obispos no pueden desobedecer y tienen que obligar de alguna manera o establecer a los sacerdotes que pueden dar esta bendición, si bien pueden establecer los cómo de la misma, pero no el qué de la bendición. Entonces, hay que recordar, hermanos, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, eso no hay ninguna duda. Y siempre la Iglesia ha estado abierta a acoger al pecador. O sea, eso es parte de la enseñanza evangélica. O sea, Jesucristo convivía con publicanos y pecadores porque ha venido no a los justos sino a los pecadores, no a los de salud, a los que están de salud, sino a los enfermos. Eso es cierto. Pero el proceso exige una conversión, exige un arrepentimiento. Por eso el Padre, en esa enseñanza evangélica de aquel hijo pródigo que prodigó, que malgastó todos sus bienes, vuelve en sí y dice: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como el último de tus jornaleros. Entonces viene ese arrepentimiento y el Padre sale a su encuentro, lo cubre de besos y de abrazos. Esa es la enseñanza de la Iglesia. Acogemos al pecador, pero no podemos acoger al pecado y menos establecer una bendición en estas circunstancias porque simplemente es improcedente con lo que es la enseñanza de la Iglesia. Es más, si un sacerdote bendijera una relación, una pareja irregular o de práctica homosexual, pues estaría muy probablemente cometiendo un sacrilegio, porque es algo sagrado que está sobre lo que es por sí mismo ofensivo y pecaminoso a los ojos de Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues que ha habido una respuesta muy pocas veces poco caritativa, agresiva, de insultos contra el prefecto de la doctrina de la fe, incluso contra el mismo Papa. Y entonces este odio y estas expresiones que no vienen de Dios están lacerando una de las notas esenciales de la Iglesia, que es la unidad. Y es muy lamentable esto que estamos viviendo. No podemos permitir que se rompa la unidad porque esto es fundamental. Cristo en su oración sacerdotal le decía: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y esta unidad
con este tipo de declaraciones, pero sobre todo con la respuesta que se da a este tipo de declaraciones, en la que se denuestra, se señala, se condena, se juzga y se condena al cardenal y al papa, es gravísimo. O sea, debemos de mantener la humildad, la caridad, la paciencia, precisamente fruto de lo que la Virgen nos ha venido pidiendo, que es la conversión. Y en la medida en que nosotros vayamos trabajando en la conversión, este tipo de situaciones podremos afrontarlas con un buen discernimiento, pero con mucha caridad, con mucha paciencia, rezando mucho por la unidad de la iglesia, rezando por los pastores y jerarcas de la iglesia. Finalmente ellos representan a Jesucristo nuestro Señor y tenemos que aprender a perdonar sus fallas. El único juez del cardenal Víctor Manuel Fernández es Jesucristo nuestro Señor. El único juez del Papa es y será en su momento Jesucristo nuestro Señor, como también será juez de cada uno de nosotros. Entonces todo esto, pues a mí en lo personal, no me sorprende grandemente porque en el libro que escribí hace ya algunos meses, intitulado Papas Rivales, pues expresaba que precisamente se va a llegar al cónclave, una división pasmosa, en donde no se pondrán de acuerdo, pues cada uno va a nombrar un papa, y esto va a ser consecuencia, entre otras cosas, de este tipo de declaraciones que se han dado dentro de la iglesia, y que hay que rezar para que la afectación sea lo menos grave posible y podamos discernir cuál es el camino verdadero que conduce al Padre. A mí en lo personal me da mucha pena que esta declaración insista mucho en el tema de la bendición a este tipo de parejas, pero no se hable de la gracia, no se hable de la oración, no se hable de la Santísima Virgen María, porque con esas tres llaves se puede superar cualquier tipo de apego y de pecado terrible. Y no se habla de esto, ni tampoco se habla de la conversión, que eso es lo que se debe insistir hoy en día en la iglesia. Así que, hermanos, recemos por la unidad. Recemos por los pastores y jerarcas de la iglesia, que llevan una gran cruz. Recemos y hagamos votos para que la iglesia pase su gran pasión de la mejor forma posible, ya que la misma será purificada y renovada para que tenga lugar lo que la Virgen profetizó incondicionalmente en Fátima. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Sigamos siendo devotos de la Santísima Virgen María. Dios está en control de su iglesia, en control del mundo. Nada sale de su divina providencia. Dios permite el mal para sacar grandes bienes, pero nosotros debemos comportarnos y conducirnos como verdaderos hijos de Dios, que ante todo se va a significar por el amor y la caridad, porque sin amor, como decía Santa Teresa, todo es nada. Recemos pues por la iglesia y hagamos votos para que esta pasión sea lo menos violenta, dolorosa y terrible como está profetizada. Dios les bendiga y muchas gracias.